Bueno, entonces vamos a dar inicio con la temática que teníamos para trabajar hoy. Lo que les voy a pedir, como ustedes ya saben, yo no los estoy viendo porque estoy en la presentación, así que como suelo ir más rápido cuando doy las clases virtuales, les voy a pedir que ustedes me interrumpan, no hay problema, pueden hacerlo con el micrófono, me pregunten o si quieren agregar algo, lo mismo profesor, usted también, porque no los estoy viendo, así que, y por ahí también para que esto no sea tan monosílabo, ¿no? Recién hablábamos con los estudiantes y les comentaba que prefiero siempre la presencialidad que la virtualidad, a pesar que sé que la comunicación y la educación que se viene es híbrida y que tiene un poco de virtualidad y un poco de presencialidad, me gusta más, sobre todo cuando hablamos de estos temas, hacerlos de manera presencial. Así que vamos a tratar que, a pesar de que estamos mediatizados por una tecnología, tratar de que nos sintamos cómodos y que ustedes también puedan participar y hacerlo lo más interactivo posible. Bien, hoy vamos a trabajar la comunicación institucional y las técnicas de marketing aplicadas al entorno educativo. Algunos autores que vamos a mencionar y que vamos a tomar su enfoque perdón, son Joan Costa, Paul Capriotti y Philip Kotler, entre otros. ¿Por qué le menciono a estos autores? Porque estos autores tienen un enfoque de la comunicación vista más desde el marketing, muy diferente a lo que estuvimos trabajando, estuvimos viendo como Mario Kaplun y como Daniel Prieto Castillo, o Martín Barbeito, que justamente su enfoque o su teoría de la comunicación tiene más que ver con un enfoque de derechos y un enfoque más relacional, para que ustedes también tengan este otro aporte, ¿sí? O tengan esta otra mirada sobre la comunicación. Entonces, volviendo a lo que habíamos hablado en la clase anterior, habíamos dicho que la comunicación institucional es el conjunto de estrategias, acciones que una organización utiliza para gestionar su relación con los públicos, tanto internos como externos, con la misión de construir, mantener y proyectar una imagen y reputación coherente con su identidad. Fíjense en que ahí ya aparecieron varios conceptos que estuvimos hablando en la clase anterior: públicos internos y externos, imagen, reputación e identidad. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, decimos que la comunicación se centra en transmitir los valores, los objetivos y la misión que tiene esa institución, fortaleciendo así su legitimidad y su lugar en un determinado entorno social y cultural. Referentes de esta idea de comunicación institucional son justamente Paul Capriotti y Joan Costa. ¿Qué hablamos cuando hablamos de identidad? Justamente cuando nosotros hablamos de una identidad personal, es ese conjunto de rasgos o características que hacen a una persona, ¿sí? En las organizaciones es muy similar. La identidad institucional es el conjunto de características esenciales que definen a esa organización y la hacen totalmente diferente y única. No hay dos organizaciones con la misma identidad. ¿Qué aspectos incluye? Incluye aspectos visuales. La identidad visual justamente va a ser el logotipo, ¿sí? Ya vamos a ver los diferentes tipos de la identidad visual. Los culturales van a ser justamente esas características que tiene una institución de realizar ciertos eventos o ciertos ritos que tienen que ver con su cultura. Los ideológicos son aquellos, por ejemplo, que tienen en sus maneras de hacer o de ser, cómo comunican, de qué manera, qué postura tienen frente a determinadas situaciones de su entorno social y, por supuesto, de comportamiento, porque muchas veces se comunica más con el hacer que con el decir. Entonces, todos estos aspectos, todas estas características van a formar parte de la identidad que tiene una institución y que la hace única. Acá les traje, por ejemplo, que seguramente, no sé si ya lo han trabajado o no, con el profesor Enrique Díaz, porque me puse en contacto con él, y él me comentó que ustedes
van a trabajar o trabajaron, esa es mi pregunta, si ya han tenido la materia tecnología educativa, puede ser, con el profesor Sí, Enrique Díaz, ya ¿sí? lo trabajamos y casi que lo padecimos. Ah, eso es tanta información, no hacía falta. En realidad, la idea era traerles los conocimientos de ese recorrido que ustedes hicieron, porque tengo entendido que hicieron un manual de marca. Y un manual de marca justamente es la identidad que tiene una organización. Y en ese manual de marca va a estar la identidad visual. Y las diferencias entre el logotipo, el isotipo, el imagotipo y el isólogo. ¿Sí? Fíjense, yo ahí les traje el ejemplo en la diapositiva. El logotipo es solo el texto. En realidad, la mayoría de las instituciones educativas tienen un isólogo, ¿sí? Generalmente es la imagen con el texto. Bien, volviendo entonces a lo que es la identidad de las organizaciones. La identidad también constituye todo lo que digamos es interno y nuestra manera de construirnos. La imagen va a ser la percepción que los públicos tienen de esa organización. No se trata solo de lo que la institución cree ser, sino cómo es vista desde afuera, desde el exterior. Capriotti argumenta que la imagen está formada por las representaciones mentales que los individuos construyen a partir de las interacciones y mensajes emitidos por la organización. Entonces, imagínense la importancia de la comunicación institucional, porque todas esas representaciones mentales que el público va a tener van a depender de los mensajes que nosotros emitamos desde la institución. O sea que podemos tener una identidad perfectamente construida, un manual de marca, hacia adentro manejar una comunicación interna excelente y si no sabemos cómo comunicarla al exterior, la imagen y la reputación va a ser negativa. Por eso tiene que haber siempre un balance o una armonía entre lo que es la identidad y la imagen. ¿En qué consiste este proceso de formación de la identidad y la imagen? Justamente implica una interacción continua entre lo que la organización es y lo que proyecta. Podemos decir un montón de cosas, pero si lo que mostramos y hacemos difieren de lo que estamos diciendo, la imagen no va a ser la misma que la identidad. Por eso es muy importante que la comunicación esté estratégicamente planificada. Y en cuanto a los discursos, es decir, los discursos institucionales que se manejan tanto de manera interna como de manera externa, sean percibidos en congruencia. Entonces, ¿cómo construimos ese discurso institucional? Tengamos en cuenta que es el conjunto de narrativas, mensajes y expresiones que una organización emplea para comunicar su identidad, sus valores y su visión. Es una herramienta clave en la gestión de la reputación y en la transmisión de la misión institucional. Costa subraya que el discurso institucional debe ser coherente y alinearse con la identidad de la organización para crear credibilidad. Bien, ¿cuáles son los medios, los canales mediáticos más usados para comunicar la imagen? Tenemos tres. La prensa, que es el uso de los medios de comunicación tradicionales, el diario, la radio, la televisión. Muchas veces en la escuela, recuerdo en la escuela Mahatma Gandhi, cuando los chicos presentaban proyectos en la feria de ciencias o ellos sobresalían con algún proyecto con la comunidad, invitábamos a los medios de comunicación para que ellos vinieran y entrevistaran a los alumnos, que eran los protagonistas, y le contaran a la comunidad. Y teníamos justamente y continuamente esta construcción de la imagen con los públicos externos a partir de los medios de prensa. Otra de las formas es la publicidad. Seguramente en las escuelas públicas o en la educación pública no hay espacio para la publicidad, ¿no? Pero también estaría bueno que pensemos en, cuando hablamos de marketing, en una educación privada, en una escuela privada, ¿sí? Donde
por ahí para ellos lo fundamental es atraer estudiantes o atraer, digamos, más público para su organización. Entonces la publicidad puede ser un buen medio. Y después las relaciones interinstitucionales, que es la gestión justamente con otras organizaciones que son de suma importancia, por ejemplo, los municipios, las ONG, las asociaciones o entidades que tienen por ahí o compartimos objetivos similares o que podemos también trabajar de manera colaborativa. En la clase pasada habíamos hablado, por ejemplo, de los bomberos voluntarios, ONG que tengan en cuenta el cuidado del ambiente. Bueno, hay diferentes como organizaciones que es muy interesante trabajarlas en relación con la escuela y de manera que la comunicación también fluya. Y recordemos que nosotros también entendemos a la comunicación como una relación. Entonces, no podemos tampoco mantenernos aislados del resto de la comunidad o de las asociaciones. Justamente hablando del contexto, toda organización opera dentro de un contexto social, político, económico y cultural, que influye en su funcionamiento y en relación con sus públicos. Este contexto nos va a definir oportunidades y amenazas que de alguna manera van a afectar la comunicación institucional. Las organizaciones se comunican con una variedad de públicos internos, empleados, directivos, voluntarios, y externos, clientes, medios de comunicación, sociedad en general. Por eso es muy importante cuando hablamos de contexto en donde se mueve una organización, tener en cuenta la segmentación de estos públicos, ya que nos va a permitir realizar una comunicación más estratégica de acuerdo a quién nos dirigimos y de esta manera que sea más eficiente y dirigida, ¿sí? Porque posiblemente hay un público que no le interesa o no le es útil una determinada información que nosotros podemos brindar, pero hay otros públicos que sí. Por eso debemos tener muy en cuenta la segmentación de los públicos. Y este término de segmentación viene justamente del marketing. La teoría de los públicos. La teoría de los públicos estudia cómo los diferentes grupos de personas o actores sociales, si le quieren decir, se relacionan con una organización y cómo estas interacciones afectan su funcionamiento. Grunin y disculpen mi inglés, proponen que los públicos pueden clasificarse como latentes, como conscientes y activos. ¿Cuál es la diferencia en estos tres tipos? Latentes son esos públicos que reciben la información, pero que les da lo mismo recibirla o no realizan ninguna acción con esa información. Los conscientes, inclusive latentes, es como que no están todo el tiempo atentos, digamos, a esa información, a recibir esa información, pero son un tipo de público. Después tenemos los conscientes, que son aquellos públicos que reciben la información, están todo el tiempo atentos, pero no realizan ninguna acción con esa información. Y después tenemos los públicos activos que reciben la información, están atentos y además accionan, ya sea en favor o en detenimiento de esa información. Entonces, cuando hacemos un mapeo de públicos, que ya vamos a ver más adelante qué es, un mapeo es decir, ver de una manera práctica y explícita quiénes son nuestros públicos, también clasificarlos de acuerdo a estos tres tipos de públicos, para tener en cuenta la información que hacemos circular en estos tres diferentes tipos de públicos. Les decía que el mapeo de públicos es una técnica utilizada para identificar y analizar a los diferentes grupos y personas que influyen o son influidos por la organización. Este proceso, esta técnica, nos va a ayudar a rediseñar nuestros mensajes de maneras más efectivas, de maneras estratégicas, de acuerdo a los intereses
y las necesidades que tienen cada tipo de público. Es decir, los públicos internos no necesitan la misma información o manejar la misma cantidad de información que los públicos externos. Hay información que es específica de un determinado público y que no es necesario comunicárselo a todos. Por eso, en el plan de comunicación es muy necesario tener en cuenta la segmentación, realizar este mapeo de públicos. Se dice mapeo porque realmente es como la misma técnica del mapa mental que uno va haciendo, coloca en el centro, digamos, la organización y une a través de flechas cuál es la relación que tiene con cada público. El intendente va a ser un tipo de público, el intendente de la ciudad en donde está la escuela, pero va a necesitar otro tipo de información, ¿sí? Un ejemplo, el padre va a ser otro tipo de público y va a manejar otro tipo de información. Bien, entonces, si hablamos de comunicación institucional, hablamos de plan estratégico de comunicación, pensando en cómo vamos a comunicar nuestra identidad para tener una imagen y una reputación positiva en la comunidad, tenemos que armar un plan de comunicación de acuerdo a todos los públicos que tenemos en ese mapeo de públicos. Y para hacerlo, el plan de comunicación necesita de desarrollo de estrategias y sigue un proceso estructurado en etapas y fases. Nosotros ya habíamos visto, hace 2 clases, yo les había puesto las etapas de un plan y lo había tomado justamente del plan de comunicación. Todo plan de comunicación primero tiene un diagnóstico que va a ser una especie de estudio o investigación previa de justamente quiénes son los públicos, cómo se relacionan los públicos, qué necesidades e intereses tienen esos públicos. Luego, a partir de un objetivo que va a tener que ver con los valores y la misión que tiene esa escuela, vamos a realizar una planificación de la comunicación. ¿Qué canales vamos a elegir para comunicar esos mensajes y cuáles son los mejores canales para llegar a esos públicos que tenemos segmentados? Si queremos llegar a la comunidad en general a través de un comunicado, de una información, por ejemplo, que llegamos a la instancia final de la Feria de Ciencias, podemos utilizar, por ejemplo, un medio radial. Con eso va a estar más que justificado llegar con esa información a la comunidad. Pero si lo que queremos es informar sobre una reunión de padres que necesitamos realizar en un grado porque hay problemas de convivencia, no lo vamos a hacer por la radio. Vamos a utilizar otros canales de comunicación interna. Entonces, todo esto tiene que estar visto y pensado en esa planificación, de acuerdo a un objetivo que nos planteamos que se desprende del diagnóstico que hicimos. Luego de esa planificación de la comunicación, en donde definimos los canales eficientes para llegar a cada tipo de público, vamos a ir a la etapa de la ejecución. La etapa de la ejecución es qué acciones vamos a llevar adelante para cumplir esos objetivos. Y luego la evaluación, es decir, ver hasta qué punto pudimos cumplir o llegar a esos públicos a partir de las acciones que nos planteamos en la etapa de la planificación. Fíjense, parece que es como, parece que es algo súper sencillo de realizar, pero todas estas etapas y fases llevan un tiempo y llevan un proceso en donde, como habíamos hablado en la clase anterior, cada etapa muchas veces debe ser flexible y necesita volver a la anterior para volver a redefinirse. Lo importante es hacerlo de manera consciente y hacerlo de manera pensando en ser lo más efectivo posible y no hacerlo de manera, muchas veces en las escuelas, todas estas etapas no se tienen en cuenta y se comunica pensando en cuál es la mejor forma de comunicar, pero no a través de una etapa construida por fases y pensada, o sea, como si pareciera como que no se comunica con conciencia,
¿sí? Después lo podemos hablar más adelante, pero les puedo comentar lo que yo observo como docente, que he trabajado en diferentes escuelas. No se considera tanto, digamos, la comunicación o el plan de comunicación a la hora de comunicar la identidad, a la hora de comunicar cuando hay un momento de crisis. Con más razón se debe pensar y tener conciencia de estas etapas y fases de la comunicación. Entonces, si hablamos de comunicar con conciencia, si hablamos de comunicar, pensar en la comunicación, como decía, pensar desde la comunicación, decía Washington, dice Washington Uranga, hablamos de las metodologías de la investigación, es decir, para poder comunicar de manera efectiva, también necesitamos emplear herramientas cualitativas y cuantitativas en ese diagnóstico que nos ayuden a ver cuál es la realidad que tenemos en esa institución, cuál es la dinámica institucional que tenemos en esa institución. Por ejemplo, algunas herramientas cualitativas son las entrevistas, los grupos focales, los análisis de contenido, y algunas cuantitativas tenemos las encuestas, la medición de audiencias. Para evaluar el impacto de estas estrategias de comunicación, es necesario repensar muy bien y elegir cuál es la metodología apropiada según el objetivo de lo que queremos investigar. Entonces, viendo ya y hablando de la importancia de la comunicación institucional, para Capriotti, para John Costa, estas técnicas y estrategias de comunicación incluyen el uso de distintos canales, ya sea medios digitales, prensa y redes sociales, y diferentes tipos de estrategias como publicidad, storytelling, marketing de contenidos, para transmitir los mensajes institucionales de manera clara y efectiva. Fíjense en que yo ahí les resalté transmitir, porque justamente estas teorías de la comunicación, vistas más desde el enfoque del marketing, conciben a la comunicación desde un punto muchas veces más de la transmisión. Y los otros autores que estuvimos hablando anteriormente, como Kaplun y como Prieto Castillo, rompen un poco el concepto de transmitir y hablan más de diálogo y hablan más de participación, no simplemente de transmisión. Pero yo quería dejárselos claro y quería mostrarles cuál era el enfoque de estos autores para también darle ahora una entrada a lo que son las técnicas de marketing que de alguna manera están cimentadas en estas teorías o en este enfoque de la comunicación. Bien, ya he hablado un montón, ya he cometido furcios, porque como no hablo sola, es como que me equivoco más seguido que cuando estoy con la gente. Les voy a pedir que entren a mentimeter.com, les va a pedir un código, que es el que tienen en pantalla, lo coloquen en el lugar de código y les va a aparecer una pregunta. ¿Qué significa para ustedes marketing? Tienen que contestar ahí en ese recuadro que les va a aparecer qué es marketing, qué palabras se les viene a la mente cuando ustedes escuchan marketing. Y así la leemos entre todos y hay un poco de interacción. Bien, profe, muchas gracias. Ya nomás. Interesantísimo el aporte, la mirada que nos comparte la profe. Realmente es innovador hablar de esto por los tiempos que corren, porque el día de mañana en su futuro trabajo como profesionales de la educación van a requerir estas herramientas. Y ahí para sumar un poquito, los planes de comunicación también tienen un plan de evaluación. Es decir, cuando estratégicamente, de manera conjunta con la comunidad educativa, se va planificando, ¿no? De manera estratégica el diagnóstico en las distintas fases, también lo que se hace dentro de ese plan de comunicación se adjunta
un plan de evaluación, es decir, una evaluación y ejecución del proyecto, que obviamente se hace de manera proceso, de manera permanente, y también, como dijo el profe, como una evaluación de impacto, ¿no? Que eso se hace una vez transitado varios meses de llevado a cabo la ejecución del proyecto. Así que re interesante, y esto también viene a sumar, a complementar la mirada esta de la comunicación como relacional, como un diálogo relacional, como lo habíamos planteado en la clase anterior con Antonio Pascual y con Mario Kaplun. Y realmente es importante que ustedes la comprendan, no solamente por el día de mañana la posibilidad de trabajar en una escuela privada, sino porque en la actualidad, tanto las escuelas públicas, yo hoy por ejemplo miraba en la escuela 184 Manuel Belgrano en el Facebook, ya están publicando que hay vacantes para el primer grado y para quinto, fíjense ustedes. Más allá de que la red social está dentro de una comunidad de padres, etcétera, también, como decía la profe, el mensaje explícito en un canal particular destinado, dirigido a un público en concreto, ¿no? Es decir, pensar cómo vamos a diseñar el mensaje, en qué canal y cuál va a ser el público al que va a ir destinado. Por ejemplo, yo pensaba ese ejemplo porque no hace falta llevarlo a una escuela privada o una escuela de gestión privada para ver la importancia que puede tener el marketing pensado para la comunicación institucional en una escuela, ¿no? Simplemente eso me parecía interesante aportar, la reflexión, el comentario. Gracias, profe. ¿Pudieron acceder, chicos, a Mentimeter? Ahí tenemos una respuesta, sí, que dice: son procesos, técnicas e incluso diversas estrategias que sirven para comunicar mensajes específicos. A ver, lo voy a actualizar a ver si tenemos alguna otra. Anímense, lo que ustedes, no hace falta ir y googlearlo, sino lo que ustedes piensan o qué conceptos se le vienen a la mente cuando hablamos de marketing. Por ejemplo, a mí, cuando pienso de marketing, lo primero que se me viene es estudio del mercado, ¿sí? Ahora vamos a ver, es mucho más extenso, ¿no? Pero se me viene a mí mercado. Marketing, a mí se me viene mercado y estudio del mercado. Sí, a mí se me viene mercadotecnia a la cabeza. Es como bueno, la transcripción, o mejor dicho, la traducción del concepto que está claro, obviamente en exactamente. inglés, en idioma Exactamente. anglo, y es como yo lo interpreto. Obviamente todos lo podemos concebir o entender de manera distinta, ¿no? No sé si quieren prender el micrófono, si les es más fácil y quieren decirlo de manera verbal. Yo busqué esta forma para hacerlo un poco más interactivo, pero si no pueden acceder o tienen problemas para acceder, lo hacemos de manera verbal, no hay problema. Bien, ahí apareció otro: mercadotecnia de los productos y servicios. Fíjense en qué lejos de educación cuando hablamos de productos y servicios, ¿no? Me pasa eso, pero bueno, son diferentes enfoques. ¿Alguien más? Yo ya estoy por subir la mía, profe, solamente que no entendía la parte del código, ahí lo estoy haciendo. Ah, bien, gracias, Facundo. Bien, es una estrategia que utilizan las instituciones para comunicar, persuadir e incentivar a la comunidad sobre sus actividades. Bien. Bien. ¿Alguien más que se anime a prender el micrófono o que quiera agregar? Profe, yo no pude acceder.
Bueno, Pero para mí sería más o menos promocionar o mostrar un producto. bien, gracias Dolores, muy bien. Promoción es una palabra muy ligada a marketing, tal cual. Bien, lo voy a dejar ahí, igualmente queda abierto si ustedes después quieren incorporar más y voy a subir también esta presentación para que les quede como material. Y vamos a volver a la presentación para continuar. Bien, fíjense que el texto de la diapositiva nos dice que las técnicas de marketing aplicadas a la comunicación institucional incluyen el análisis del mercado, la segmentación de los públicos y la creación de campañas que refuercen la identidad de la organización y posicionen su imagen de manera competitiva en el entorno. Qué difícil imaginarme la palabra competencia, posicionar a una escuela en una determinada comunidad. Sin embargo, la idea es que podamos llevar estos conceptos a nuestra escuela porque de alguna forma la identidad que nosotros construimos a través de lo que mostramos, la imagen, es sumamente importante a la hora de cuestiones que tienen que ver con crisis institucionales. Entonces, vamos a ir a algunas definiciones de marketing que encontré, que se las traje para compartir. La American Marketing Association, AMA, nos dice que el marketing es la actividad, el conjunto de instrucciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, los socios y la sociedad en general. Philip Kotler, que es considerado el padre del marketing, nos dice que es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo con un beneficio. El marketing identifica las necesidades y deseos insatisfechos, se define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el potencial de las ganancias. Señala a cuáles segmentos de la empresa es capaz de servir mejor y diseña y promueve los productos y servicios adecuados. Creo que si llevamos la concepción de marketing a lo que es justamente la escuela, es decir, un enfoque del marketing educativo, estaría muy cerca de la definición que dio un compañero o una compañera, que son esas técnicas, esos dispositivos que intentan mostrar la identidad, comunicar la comunidad que esa institución tiene para construir una imagen y poder posicionarse. También es importante pensar que las técnicas de marketing, a pesar de que uno cuando las lee hablan más de mercado, de competencia, de oferta y demanda, tenemos que pensarlas también en términos, como hablaba el profesor la clase pasada, que hablaba del PEI, que es el proyecto educativo institucional. ¿Es lo correcto, profesor? ¿Así es la sigla? Sí, profe, está en lo correcto. Gracias. Yo pensaba cuando él decía que el PEI justamente lo que tiene que hacer es mostrar cuál es la identidad de esa institución y cuál es la propuesta de valor que va a tener esa institución y que la va a hacer única o la va a diferenciar de las demás. Entonces, cuando pensaba en el PEI, pensaba, es muy parecido a lo que se piensa desde el marketing, porque el marketing, de alguna manera, lo que busca es satisfacer las necesidades y deseos de un determinado público a partir de ofrecer
un producto, un servicio que le dé una propuesta de valor a ese determinado público, que le dé algo que diferencia de los demás. Y creo que es muy interesante si lo podemos plantear desde la educación y desde la escuela. Si cada escuela puede tener en cuenta cuál es su propuesta de valor que la distingue de las demás, podría usar las técnicas del marketing para comunicarla de manera eficiente y llegar a sus determinados públicos o, digámoslo así, actores sociales que influyen y están en relación con esa escuela. Entonces, la comunidad educativa para poder realmente pensar y estructurar esos mensajes de acuerdo a esos públicos. La segunda es tener en cuenta el posicionamiento de la institución educativa. El posicionamiento se logra a través de comunicar la identidad, mantener una determinada reputación y también ser consistentes en el discurso institucional que tiene esa institución. Ahí fíjense en que les puse propuesta de valor, ya que la propuesta de valor de alguna manera tiene que estar siempre presente porque va a ser lo que va a diferenciar o distinguir a esa escuela de las demás. Cuando nuestros públicos piensen en determinada escuela o colegio, que directamente lo relacionen con esa propuesta de valor que esa institución tiene ya plasmado en su identidad y que de alguna manera ya está identificado por sus públicos en su imagen. Otro de los aspectos o las técnicas que tiene en cuenta el marketing educativo es el desarrollo de una marca educativa. No solamente una identidad visual, que es la que está compuesta por el logo, sino también tener muy en cuenta los valores que transmite esa institución, la misión y la visión. Si ustedes ya trabajaron en el manual de marca, deben haber justamente desarrollado en ese taller una misión y una visión que son las que acompañan a una determinada marca. Yo les traje también, que quería mostrarles justamente, había estado investigando, a ver si se las puedo mostrar. Denme un ratito. Ahí rápido para comentar, hasta que la profe logre lo que está buscando, decir que justamente los pilares de un proyecto educativo institucional, de un PACE, que es más o menos el documento nacional de identidad de una escuela, por decirlo de alguna manera, tiene como pilares la misión y la visión. Valga la casualidad, la coincidencia, ¿no? En ese sentido. Así que no estamos muy distantes de esta idea de poder entender, comprender con claridad lo que reviste la misión y la visión en un plan estratégico, un plan educativo estratégico a nivel institucional, que tenga la comunicación, por supuesto, como uno de sus pilares. Profe. Gracias, profesor. Bien, ahí les estoy proyectando para que vean, justamente es una página web de un colegio que tiene sede tanto en Madrid como en Alemania, para que ustedes vean, seguramente es un colegio privado, ¿sí? Pero para que ustedes vean cómo ellos comunican a través de este medio, que es una página web, su misión, su visión y sus valores. Habla un poco de la historia, el principio del colegio, y luego la misión dice, el protagonista eres tú. Asumimos la responsabilidad de dar una formación integral a cada uno de nuestros alumnos en las distintas etapas de su desarrollo, desde el respeto a sus creencias, poniendo al máximo empeño en el cultivo de sus valores humanos y en la creación de hábitos de estudio, trabajo y convivencia para una excelente formación académica y personal, acorde a las demandas de nuestra sociedad actual.
Dicen que la misión es como su función o su razón de ser. ¿Para qué existe esa organización? Y la visión es como el panorama o hacia dónde vamos, es como el horizonte hacia donde deseamos llegar. La visión de esta institución dice ser la primera elección de las familias que garantice la formación académica, la madurez emocional y la educación en valores necesarios para el futuro de sus hijos en un mundo tecnológico y global. Y después también les quería mostrar los valores con los que ellos se identifican. ¿Sí? Ellos hablan que su enseñanza se basa en una pedagogía activa, directa y en permanente actualización. Y luego nombra ciertos valores donde tiene que ver con ellos y que ellos se representan como institución educativa. Respeto, compromiso, responsabilidad, confianza, solidaridad, tolerancia, trabajo en equipo, dedicación y esfuerzo, espíritu crítico, gusto por el trabajo bien hecho, compañerismo, trato familiar e innovación. Un montón de valores. Habría que ver si realmente los cumplen, no solo en su comunicación, es decir, a través de los mensajes que ellos construyen y de su discurso institucional, sino también a través de sus acciones, ¿no? Porque volvemos otra vez a lo mismo, la importancia que tiene que haber de esa coherencia entre lo que estoy comunicando a través de mis mensajes y luego las formas de hacer y cómo lo hago, ¿no? Porque si no hay coherencia, se cae toda esa imagen y esa identidad no tiene sentido. Sí, profe, creo que esto es muy importante de visualizar. Es decir, que haya una consistencia interna en lo que significa es la identidad de la institución que comunica, ¿no? Que sea coherente, que tenga un hilo conductor justamente con la imagen, con esta apariencia, ¿no? Con esta reputación, si se quiere, y con lo que se dice que la escuela hace o es, ¿no? Es decir, con el marketing, con el discurso institucional que se comunica desde la escuela. Esto es muy importante porque, como decía la profe recién, hay que ver realmente si son los valores que transmite, si son las actividades. Bueno, eso, ¿cómo se produce? Hay distintas maneras de materializarlo, de llevarlo adelante, pero justamente cómo se llega a la consistencia y a la coherencia entre estos tres tópicos, estos tres, digamos, grandes conceptos dentro de un plan de comunicación, la imagen, la identidad y la realidad institucional con que la escuela se promociona, ¿no? Es sumamente importante porque si realmente hacen lo que dicen, lo tienen que mostrar, lo tienen que materializar, lo tienen que consolidar, por supuesto, por ejemplo, en las redes sociales o en las actividades en el marco de la comunidad que la escuela lleva adelante o en la interinstitucionalidad que produce en conjunto con otras escuelas, con otras organizaciones sociales. Es decir, hemos visto y seguimos viendo por demás en muchas oportunidades, ocasiones, organizaciones sociales, entre ellas pueden ser instituciones educativas, ¿por qué no?, que dicen, que hacen, pero cuando uno realmente quiere probar, quiere constatar, ¿no?, que es así, para poder saber, para poder confiar, para poder formar parte, se da cuenta de que mucho de ese discurso es humo, ¿no? Que ese discurso se cae, ese discurso es inconsistente. Así que creo que me parece bien la síntesis y quería, digamos, como hacer una reflexión en voz alta para que haya un cuidado, vamos a decir, de esta consistencia interna, de este hilo conductor que es la imagen, la identidad y el discurso comunicacional de la organización en sí, ¿no? Profe, adelante. Gracias. Bien, también les quería mostrar, para no irnos tan lejos, hasta Madrid y hasta Alemania, una página web
que inclusive se hace con Wix, que Wix tiene... Es el iglesia San Roque, al frente del sí, es el Porteño, Colegio de San Buenaventura, Mercedes. justamente de Villa Mercedes, se las quería mostrar para que ustedes también tengan en cuenta. Y ellos lo que hacen a través de este medio de comunicación social es comunicar el acuerdo escolar de convivencia, qué beneficios y becas tienen, cuáles son los requisitos, ya para ir pensando en la matrícula 2025, habla de las cuotas, ¿sí? Y algunas novedades, y en novedades ustedes se van a encontrar con algunos eventos o proyectos que realiza la escuela, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, inclusive como comentario adicional, comentarles que en la parte de te gustaría ser parte de nuestra comunidad, si ustedes ingresan, deja bien en claro cuáles son los valores de la institución. No sé si vamos a poder ver. Creo que te lleva, sí, ahí está, te lleva directamente a un formulario. No sé si le estoy mostrando el formulario o no. No debo estar No se ve el mostrando. formulario, profe. A ver, discúlpenme, ahí se los proyecto porque tengo por pestaña. Acá. Bien, lo lleva a un formulario, ¿sí? Donde deja en claro justamente cuáles son los valores de esa institución. Acá está. Habla justamente de que sus valores tienen que ver con una escuela franciscana. Entonces dice, es una escuela que está al servicio de los otros y genera corrientes de solidaridad. Es una escuela que sale al encuentro del otro con una opción especial por el más vulnerable. Bueno, ahí ustedes van a encontrar todos los valores que ellos tienen y que ya los comunican de antemano si vos querés formar parte de su plantel de docentes, para que de alguna forma compartas estos valores, ya que, como hablábamos, la importancia de la comunicación interna. No es solamente la comunicación interna una herramienta para transmitir cuál es la misión y la visión, sino también para ser partícipes de quienes están dentro de esa institución que puedan compartir esos valores. Porque si yo no comparto los mismos valores de una institución que estoy trabajando, de alguna manera no va a haber congruencia con mis acciones y con mis discursos. Por eso es tan importante comunicarlo de antemano para que el público interno ya sepa por dónde es que vamos y hacia dónde es que vamos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿No se quedó claro? La importancia de comunicar los valores de una institución y que de alguna manera el público interno también tenga congruencia con esos valores. Sí, yo quiero agregar ahí que es una especie de estatuto, de contrato pedagógico, digamos, que uno, vamos a decir, lleva adelante, se compromete, en este caso con la organización y con la institución. Por eso la importancia, quiero decirlo muy rápidamente para no confundir, pero digo, por eso la importancia con la que empezamos la clase anterior, distinguiendo lo que significan las organizaciones y las instituciones. Es decir, hay instituciones, como es la institución de educación, que de manera organizacional no todas conciben de la misma forma. En este caso, es una organización educativa que mira a la institución de educación, ¿no?, como un ideal que es confesional, que tiene ciertos valores, que plantea, vamos a decir, un estatuto de compromisos, de principios, de valores, ¿no? Si nosotros miráramos otra organización, en este caso educativa, que tuviera otros principios o que tuvieran, vamos a decir, otros valores, ¿no?, que los sostengan, daríamos cuenta que no todas las instituciones educativas o todas las organizaciones escolares, ¿no?, materializan la educación de la misma forma, como lo dijimos en la clase pasada. Creo que este es un ejemplo claro y también tiene que haber ahí una coherencia de lo que digo con lo que hago, con vamos a decirlo, mis fundamentos, mis bases, mis estatutos, mis principios, con la práctica del cotidiano que llevo adelante o que la escuela con su personal o su comunidad educativa en general
lleva adelante. Lo que quiero decir en síntesis es que hay muchas organizaciones escolares que materializan de forma diferente la institución de educación. ¿Está bien? Simplemente eso para que, y a la vez, justamente, como es una institución de instituciones, ¿no? A donde se da vida a muchas instituciones o otros ideales como es la salud, la economía, dentro de lo escolar, también la institución comunicación se materializa de forma diferente en distintas organizaciones escolares. Es decir, no la comunicación tiene la misma importancia o se materializa en un plan de comunicación de la misma envergadura en una escuela que en otra. Yo creo personalmente, esto es una apreciación subjetiva, que las escuelas que, vamos a decir, valoran, que ponen en valor, que trabajan con la comunicación institucional, son escuelas que llegan a ser más exitosas que el resto, que llegan a atraer más públicos o que llegan a tener, vamos a decir, más proyección, ¿no? De manera organizada, de manera ordenada, que otras escuelas. Hay escuelas que realmente no profundizan, no tienen ni siquiera, no importa si es escuela pública o privada en este punto, hay organizaciones escolares que no valoran, trabajan, profundizan el discurso comunicacional de su organización como institución educativa y realmente debería hacerlo. En estos tiempos, a esta altura de la historia, creo que la escuela, por decirlo en síntesis, ya para cerrar, digamos, la opinión, el comentario, que no trabaja un plan de comunicación, que no tiene un proyecto de comunicación institucional dentro de su proyecto educativo e institucional, dentro de su PEI, corre con una desventaja desde todo punto de vista. A la hora de hacer un informe al ministerio, a la hora de, vamos a decir, de seguir reproyectando, de actualizar su proyecto educativo en la comunidad donde está inserta, la comunicación llegó para quedarse, en ese sentido, para ser parte, para formar parte, y las escuelas que no la ponen en valor en la actualidad están como de alguna manera perdiendo, vamos a decir, proyección, ¿no? Perdiendo potencialidad de seguir trabajando en sus propuestas, en sus proyectos, desde, como decía la profe, en lo interinstitucional, desde la comunicación interna como por supuesto para la comunicación externa, ¿no? Creo que valía la pena la reflexión. Gracias. Gracias, profe. También pensaba en términos del marketing, las escuelas que no trabajan la comunicación institucional no logran un posicionamiento social y tener una imagen positiva, que hoy en día es muy importante, y lograr una buena reputación, porque a la hora de interactuar con determinados públicos, lo primero que van a considerar y tener en cuenta es justamente qué imagen tenemos y qué reputación tenemos. Entonces, es como si fuera una especie de, no sé decirlo, como infinito o como algo cíclico, mejor dicho, en donde si nosotros no trabajamos nuestra identidad, tampoco vamos a tener y no la sabemos comunicar y no la comunicamos de manera efectiva a través de un plan de comunicación, nuestra imagen va a estar dañada, deteriorada, y a la hora, como usted dijo, de querer participar en proyectos, obtener becas o cualquier otro beneficio que tenga que ver social con la comunidad, lo primero que van a tener en cuenta es cuál es la imagen que tiene esa escuela, cuál es la reputación que tiene esa escuela. Por eso es tan importante trabajar la comunicación institucional. Bien, entonces, continuando con las técnicas de marketing, justamente una comunicación institucional coherente en donde gestionemos todos los canales de comunicación de forma coherente para transmitir una imagen que sea consistente. El marketing digital en las redes sociales. Creo que esto ha sido como la gran explosión que han tenido las escuelas estos últimos años de tener presencia en las redes sociales. Y las redes sociales son clave a la hora de comunicar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la segmentación de los públicos, vamos a encontrar que la mayoría de nuestros públicos están en las redes sociales. Entonces, si ellos se manejan, se informan e interactúan en las redes sociales,
La escuela necesita tener presencia en ese medio digital y no puede estar excluido o estar desactualizado. Es muy importante, inclusive ya hoy, cuando se habla del marketing, ya directamente se habla del marketing digital, porque los medios y las redes sociales han pasado a ser parte fundamental de la vida de nuestros públicos. Y nosotros, como escuela, tenemos que tener presencia, tenemos que comunicar, y así como hacía el colegio, el Instituto San Buenaventura, que tenía una página web muy sencilla, pero que comunicaba aspectos importantes que tienen que ver con su identidad y que también permite construir una imagen y una reputación. Inclusive se habla de una reputación en línea, no solamente una reputación social en la realidad, sino hoy en día algunos comunicadores hablan de una reputación en línea, la importancia de mantener una reputación digital. Para darles un ejemplo, en la escuela Gandhi teníamos un Instagram y un Facebook. Y recuerdo las veces que me llamaba la directora, yo manejaba, era como la community manager, es decir, gestionaba las redes, y la directora muchas veces me llamaba para decirme, Analía, el ministro de Educación nos dio me gusta y nos hizo un comentario, y la importancia que tenía que de repente el ministro de Educación de la provincia pudiera visibilizar los proyectos o las actividades que realizaba una escuela en Villa Mercedes y poder estar al tanto. Volvemos otra vez a lo mismo, la importancia de la imagen que tiene la escuela a través de las redes y de la comunicación digital. ¿Para qué sirve justamente interactuar en este medio digital, en este marketing digital? Para lograr fidelizar a los públicos. Vamos a hablar de alumnos y padres, pero también podemos hablar de otros públicos. Es decir, desarrollar estrategias para mantener a los estudiantes y a sus familias comprometidos y satisfechos con la institución. Si las familias que forman parte de una determinada escuela no conocen sus normas, sus reglamentos, su misión, su visión, ¿cómo van a desarrollar un sentido de pertenencia si desconocen esa información que es fundamental a la hora de interactuar y relacionarse con la escuela? Por eso es tan importante lograr esa fidelización de las familias con respecto a las escuelas. Otra de las técnicas es lograr las relaciones públicas, gestionar la imagen de la institución a través de relaciones con medios de comunicación, actividades comunitarias y alianzas estratégicas. Los autores, Grunin y Hank, presentan el modelo de relaciones públicas bidireccional simétrico. ¿En qué consiste este modelo? Justamente fíjense en que dice bidireccional, es decir, que tiene dos direcciones, ida y vuelta, y que es simétrico, que está a la misma altura. Ellos presentan un modelo de relaciones públicas en donde las instituciones educativas deben tener bidirección en los mensajes con otras organizaciones y sobre todo con los públicos. Y no creerse que están por encima, sino también considerar que los mensajes de los públicos son tan importantes como los de la escuela, para que haya esta retroalimentación y haya esta participación que es esencial para generar confianza y una buena reputación. Un ejemplo que les puedo traer justamente en relación a las redes sociales, nos pasó en una oportunidad que hicimos una publicación y tuvimos un mal comentario de esa publicación. Creo que era un acto escolar, una mamá que estaba enojada por una situación que había pasado en el acto escolar. Automáticamente las maestras se comunican y me dicen, Analía, borra el comentario. Y yo les explico que desde la comunicación y el marketing, si queremos lograr generar confianza y generar una comunicación transparente como valores de nuestra comunicación, de nuestra institución, no es conveniente borrar un comentario
sino responderlo desde un argumento, una fundamentación que exprese, que se entiende el enojo de esa mamá o de esa persona que expresaba ese comentario y explicando la razón que pasó en esa situación. Automáticamente, si uno lo sabe responder de una manera que sea, que no incite a la violencia, ni que genere tampoco estar a la defensiva, del otro lado generó otro comentario apoyando a la escuela y después hubieron otros comentarios que expresaban su entendimiento y su acompañamiento a cómo se había hecho el acto escolar. Entonces, para tener en cuenta también, si queremos generar una comunicación que sea bidireccional, simétrica, tampoco vamos a censurar o vamos a eliminar los comentarios, los mensajes que nos lleguen de los diferentes públicos. Otra de las técnicas es justamente la innovación en los servicios educativos. Creo que esto se relaciona directamente con lo que vamos a ver más adelante, que es la creatividad y la innovación. La escuela tiene que ser el lugar, el laboratorio en donde se lleve adelante la innovación en términos de crear nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Entonces tiene que estar presente la innovación también en la comunicación y en el marketing. Bien, como última, la investigación de los mercados. Todas estas técnicas, si nosotros las realizamos, también es importante hacerlas y tener en cuenta un plan de acción considerando los objetivos, las acciones y luego la evaluación en el mercado para comprender cuáles son las necesidades, los deseos y las expectativas que los estudiantes y las familias tienen en relación con la escuela. Esto que también les decía, la evaluación y el ajuste de las estrategias de marketing. Cuando nosotros hacemos esa evaluación y vemos y comprendemos cuáles son esas necesidades y deseos, vamos a reestructurar ese plan de marketing y vamos a adecuarlo de acuerdo o para responder mejor a esos deseos o a esas expectativas que tienen nuestros estudiantes y sus familias. Bien, ya con esto terminamos y lo que quería compartirles es justamente un cortometraje que se llama El vendedor de humo, teniendo en cuenta justamente lo que es el marketing y la coherencia entre los mensajes, las expectativas, la transparencia de la comunicación. Lo voy a proyectar, díganme si lo pueden ver. Dura 6 minutos. Después lo voy a dejar en el campus por si no lo pueden ver bien para que lo vuelvan a rever. Profe, ¿la pregunta es para reflexionar o para alguna actividad sencilla, algo así? Sí, la pregunta que está en pantalla en realidad es a partir del visionado del cortometraje que voy a exponer ahora. Bien, ¿se puede ver? Se ve y se escucha, profe. Buscapina Duo actúa en el origen del dolor de panza a partir de los 15 minutos. Soñar, elegir, viajar, despegar, vivir viajando.
Bien. Ahí está. Bien, ¿qué les pareció el cortometraje? El vendedor de humo se llama. ¿Qué técnicas de marketing pudieron observar? Se ven casi todas. A ver, los escucho. Inclusive con respecto a la pregunta que ahora la voy a proyectar. ¿Sí? ¿Qué retos éticos plantea el uso del marketing en la educación, especialmente cuando se promueven valores como la responsabilidad, la solidaridad y el respeto? Si tenemos en cuenta que el marketing es la ciencia que estudia las necesidades y los deseos y ofrece satisfacerlas, ¿qué pasa cuando la educación está planteada desde un enfoque de derechos? ¿Y cómo entrarían ahí los retos éticos en cuanto y tanto al uso del marketing? Me gustaría escucharlos y a ver qué piensan ustedes.
O sea, uno se anima. A mí me da un poquito de come, la verdad, que el marketing, porque yo, y me hago súper cargo de esto, yo no mezclaría educación y marketing, y digo por qué. Por las experiencias que he tenido con el marketing, ¿sí? Justamente en muchas ocasiones eh, es la delgada línea entre la manipulación y dejar de lado realmente lo que debería de defenderse de una escuela, esto de la educación en un enfoque de derecho, eh, es como mucho. Vi muchas cuestiones relacionadas al marketing que generalmente va por el lado de la manipulación, de que hagas lo que yo quiero en el horario que yo digo y de la forma que yo digo, porque sé usar el mensaje correcto, los colores correctos. Bueno, podemos meter en semiótica también, digo, a mí me da un poquito de come la fusión entre educación y marketing. Sí entiendo que se le puede dar un buen uso, porque como hay una cosa, hay una otra. Pero me da como que eh, no he visto gente que maneje cuestiones relacionadas al marketing al buen servicio de la educación. No sé si me hago entender. Por eso a mí como que me da un poco de cosa, porque al fin y al cabo alguien que maneja bien el marketing, que maneja bien el discurso, que maneja bien todas estas cuestiones, puede enaltecer terriblemente una institución como hundirla. Y no sé, ¿viste? Y justo esto de vender humo, como dice el cortometraje, hay mucho de eso, hay mucho de eso. Por ahí, y de mi lado, digo, no sé si me ha tocado experimentar un buen marketing o un marketing sano. Me parece que me ha tocado experimentar más vendidas de humo que, que, que cosas positivas que puedan realmente eh, enaltecer y favorecer a las instituciones educativas. Asimismo, yo pienso que antes de focalizar tanto, nosotros digo, como estudiantes, como docentes de formación, de focalizar tanto en el tema este de lo comunicacional, habría que llevarlo un paso más atrás o más arriba, si se quiere, y que esto empiece a funcionar desde las esferas del sistema. Porque, vamos a ser bien sinceros, ¿cuál es el éxito hoy por hoy en una escuela? Que tenga mucha matrícula o que lo que se enseña realmente sea significativo y útil para los chicos. Porque si vamos por eso, el boca en boca es el único marketing que se usa hoy en día, es el boca en boca. Ah, mira, yo llevo a mi hijo acá porque no sabe hacer unas salidas hermosas y los actos y que esto, que aquello. Y después te dicen, no, no lo llevé en esta escuela porque pasó tal y tal cosa. Y puede ser que tenga una escuela con redes sociales muy fuertes, súper activas, y en esto que vos, profe, decías de formar una imagen para el afuera, muchas veces eso se lo pasan por el fundillo, porque vos decís, tenés una red social súper fuerte, tenés una imagen muy bonita para el exterior, pero el que te conoce medio trastabilleo es necesario y suficiente como para hacha, tiza y murió la escuela. Y de eso hay un montón de casos acá en Mercedes. Entonces, no sé, a mí me da mucho, ¿viste? Estoy ahí como muy bifurcado en ese sentido. Ciro, también tené presente que muchas veces las necesidades de las escuelas no tienen que ver con aumentar la matrícula. Por ejemplo, poder ganar una beca o participar en un determinado congreso de robótica, para decirlo por ejemplo, Sí, estas entidades lo primero que hacen es justamente stalkear a la organización. Stalkear es buscar en las redes sociales sí. a la organización a ver qué presencia tiene, si tiene una página web, cómo comunica en las redes sociales, qué comunica, y toman en cuenta para aceptar o no la participación de esos estudiantes con ese proyecto a partir de la comunicación institucional. Y eso es una realidad, o sea, no es algo que... Y sé que entiendo que vos decís que es dura la palabra manipular, pero si nos ponemos a ver, estamos rodeados de mensajes de marketing por todos lados y todos nosotros Seguro. podemos Hoy por hoy nada. Es lo que yo hablaba con mi vieja justo hoy al mediodía, porque no sé cómo salió el tema y que por qué usan los colores
por un video que vio ella de que por qué Disney usaba determinados colores para los buenos y para los malos y para los otros personajes. Y no es casual. Hoy por hoy nada es casual de lo que nos rodea. Todo tiene una intencionalidad. Desde cómo están ubicados los productos en un supermercado hasta cómo se ubica la gente en una escuela, cómo se posiciona, cómo se habla, cómo no se habla, qué se dice entre líneas y qué es lo que no se dice. O sea, pero no sé, viste, por ahí yo digo, y todo, muchas veces se me ha cruzado, todo esto es culpa del marketing, digo yo también, porque hay muchos Bueno, desastres que pero han no pasado estaría a raíz bueno de en eso. vez de no usarlo, emplearlo, Sí, construyendo criterios y justamente. explicándole también a la familia y a nuestros estudiantes que sean críticos y que ellos también construyan sus propios criterios, porque la verdad estamos en un mundo inserto de marketing en donde decís vos, y es la realidad, todo está pensado para o vender o manipular o influir en una decisión de compra o en una decisión de contratar un servicio o de tener una determinada acción. Inclusive, si a ustedes les interesa, después les voy a compartir que estamos viendo en inteligencia artificial cómo los algoritmos ya pueden predecir nuestras conductas con el solo hecho de nosotros de interactuar con una máquina. O sea que ya hasta los algoritmos de antemano saben cómo hacer para influir en nosotros a la hora de querer vendernos o ofrecernos un determinado producto o servicio. Sin duda. Yo también me muero de miedo, es la verdad, porque digo, ¿qué es lo que realmente yo estoy decidiendo por mí misma o lo estoy decidiendo por un algoritmo que me está proponiendo algo que Sí, ya sí. sabe que es mi punto débil, digamos de esa manera, ¿no? Mi vieja una vez entró en un colapso mental porque estábamos hablando de que se había roto la pava eléctrica. Y pava eléctrica de aquí era la palabra que más resonaba en la habitación, y ella entra y lo primero que aparece en el teléfono es publicidad de Mercado Libre ofreciéndole pavas eléctricas, que en cuota, y Así empezó, es. no, están espiando, empezó todo así con una conspiración. Y sí, mami, le digo, pero es así. Bueno, yo quiero rápidamente hacer una reflexión eh, y es un dilema. Realmente tenemos que valorar o entender, comprender el poder de la comunicación, entre ellos el marketing, ¿no? Toda esta intencionalidad de querer persuadirnos, como decía Ciro, semióticamente, conductualmente, filosóficamente, todo lo que hoy está, digamos, frente a nuestros ojos está pensado desde en alguna instancia, en algún momento, desde el marketing para manipular y no solamente, como decía la profe, yo creo que el marketing estudia las necesidades, sino que las crea. Fíjense ustedes el nivel vamos a decir, si ustedes quieren decirlo de una manera, vamos, fea o desnostando o por decir rápidamente con una carga negativa, nos crean las necesidades, ¿no? Para el consumo a partir justamente de poder identificar nuestras conductas y hábitos dentro de los algoritmos de las redes, de las páginas web, de estar en Google, de estar en los buscadores, cuando hablamos de la cuestión digital. Lo mismo casi sucede traducido a la realidad más concreta, analógica, ¿no? Todo aquello que vemos tiene un trasfondo de intencionalidad marketinera, pero si bien el marketing es, vamos a decir, un espacio de conocimiento, de saberes, que está creado en un contexto capitalista, neoliberal, y que, vamos a decir, por ello mismo también persigue como estos principios y estos valores. Una cosa o un dilema ético sería, un reto, como dice la pregunta, ético sería poder pensar a la escuela en su plan de comunicación y el poder que la comunicación tiene como parte de la organización institucional, tratando de reflexionar acerca del marketing desde un lugar más crítico, más de una ciudadanía mucho más preguntona, desde una ciudadanía más consciente, que no hacerlo. No es lo mismo, como vos decís, Ciro, es muy fina la línea entre que el marketing es producto del capitalismo neoliberal que tiene que ver con un servicio y no
con un derecho, como es el derecho a la educación, pero sería inconsciente de nuestra parte ni siquiera hacernos la pregunta, ni siquiera trabajarlo como contenido, ni siquiera llevarlo a la realidad, porque es algo, lamentablemente, guste o no guste, que va a estar presente en su realidad como futuros profesionales de la educación. ¿Y quién le dice a ustedes, como decíamos en la clase pasada, de que sean, vamos a decir, futuros directores, directoras de escuela, o que trabajen en la gestión como secretarios, o que estén vinculados en un espacio ministerial donde haya una función, ¿no?, de comunicación implícita? Fíjense ustedes que ya en todos los estamentos, en todas las carteras de la política de Estado, están los comunicadores trabajando. No por una cuestión de que el marketing es negativo a la idea de lo público, o porque viene, digamos, a contraponer o es contraproducente a lo que significa sujeto de derecho público como ciudadano soberano del Estado, sino porque ya es parte de nuestra vida cotidiana. El marketing digital, como decía la profe, como el marketing analógico, pero debemos ser conscientes, es decir, no porque sea dilemático o porque la línea sea muy fina, vamos a desconocerlo o vamos a dejarnos de hacer la pregunta, como que la profe ha planteado, qué retos éticos plantea el uso del marketing en la educación, especialmente cuando se promueven valores como la responsabilidad, la solidaridad y el respeto. Yo siempre pienso de que hay gente, hay empresas, hay, digamos, organizaciones con fines de lucro que quieren venderte, digamos, un producto o un servicio, inflando por demás lo que realmente te están ofreciendo, y le ponen como ribetes dorados, lo inflan, lo engrandecen, y en el fondo ellos mismos están sabiendo que te están engañando, que te están mintiendo. Eso pasa en muchas páginas, digamos, de compra de artículos, digamos, en la web, como eso mismo sucede en la vida real. Yo pensaba, cuando veía el corto del vendedor de humo, cómo, decía la profe, están las técnicas ahí plasmadas, pero sobre todo, cómo al final deja en claro o intenta dejarnos el mensaje de que fue tan persuasivo el discurso del vendedor a los distintos ciudadanos del pueblo, que los terminó engañando, les terminó sacando lo que quería para justamente enriquecerse y dejarles nada, o dejarles un producto o una idea, un servicio que realmente puede beneficiar muy poco a la población o a cada uno de los ciudadanos. Bueno, también el marketing en la comunicación tiene, lamentablemente, este debate, esta polémica, y nosotros debemos darla al interior de las organizaciones escolares para justamente trabajar este aspecto, ¿no? Para justamente trabajar, ponernos a pensar éticamente lo que significa el marketing digital o analógico dentro del plan de comunicación en la organización institucional que es la escuela, ¿no? En ese sentido, entonces, yo coincido, Ciro, con vos, con lo que vos planteás en el punto de que es muy fina esta línea, cómo nos manipula, ¿no? Éticamente nos persuade, y a la vez nos venden gato por liebre, nos venden humo, como bien decía muchas veces mostraba este corto. Pero hay que dar el debate, hay que hacerlo consciente, hay que ponerlo a conciencia de ustedes que van a ser docentes o, por qué no, futuros directores de escuela o responsables de algunos espacios, programas o subprogramas ministeriales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es valioso poder trabajarlo. Yo realmente me espanté cuando vi el concepto como contenido mínimo, porque el marketing, dentro de su plan de estudios como profesor de educación primaria, está dentro de lo que es el campo de la comunicación, ¿no? Entonces debíamos pensar, y la profe, como tiene ese perfil, ella es comunicadora, tenía mucho más trabajado y conoce mucho más del tema, entonces el desafío de poder darnos este debate, el desafío de poder pensar
el marketing y las técnicas al servicio de la educación como un derecho o como un servicio. Obviamente que ahí justamente entra a tallar lo subjetivo, entra a tallar lo particular, entra a tallar lo singular, ¿no? Así que gracias, digamos, por el comentario, Ciro. No sé si algún otro compañero, compañera, Facundo, Macarena, ya estamos cerrando un poco la clase de hoy, agradecidos por su presencia, quieren hacer como algún comentario, reflexión, algún recuerdo, algún ejemplo que quieran poner, les escuchamos. No, profe, ahí puedo hablar sobre el video, cómo me impresionó el mal uso que se puede llegar a dar por ahí con el marketing, como este vendedor, que se aprovechaba de la gente, pero también te hace reflexionar el buen uso que uno puede darle a esto, que es una herramienta muy importante, comunicativa que tiene la institución y que puede ser realmente muy útil. Pero bueno, el video nos mostró el lado contrario, la parte mala. Pero bueno, que es una herramienta muy útil, viendo también todo lo que han conversado con la profe, ahí con Ciro, con el ejemplo. Gracias, Facundo. Sí, todo tiene que ver con la conciencia de cómo uno lo aplica responsablemente. Porque fíjense ustedes que el conocimiento, voy a apelar a la palabra de una filósofa de la educación de acá de San Luis, que es reconocida a nivel internacional, que es la Violeta Guyot, y ella dice, el conocimiento en sí mismo es inanimado, toma sentido realmente cuando uno lo aplica en una dimensión humana, política y cultural, es decir, tiene que ver con un debate polémico de la ciencia de cómo nosotros hacemos uso del conocimiento y no de que el conocimiento por defecto naturalmente ya tiene una carga ideológica o política en sí mismo, ¿no? Eso es un poco también la reflexión para seguir pensando la comunicación en la escuela, el marketing, entre otras cuestiones, también como una herramienta para aplicar, para utilizar, siempre pensando en los buenos valores, en la buena formación, en las buenas intenciones, en lo pedagógico y escolar, ¿no? Bueno, no sé qué le habrá pasado a la profe, tal vez se haya quedado sin conectividad. Ya estamos cerrando un poco la clase, les quiero decir que el, el cadáver exquisito que hicimos en la clase anterior, que fue, digamos, el juego de cierre de la presentación de la comunicación en la escuela que hicimos, como decía, el lunes pasado, está ya en el aula virtual, tienen una placa ustedes para que veamos la síntesis que cada uno hizo de lo trabajado y decirles que vamos a seguir pensando la comunicación en la escuela como parte de una organización creativa, de una institución ideal que es la educación, y también para seguir pensando los conceptos que nos faltan a la hora de poder pensar un proyecto de intervención. La clase que viene vamos a trabajar sobre innovación, sobre creatividad y sobre recreación, que también son conceptos fuertes que vienen a complementar un poco el proyecto educativo institucional de la escuela para que ustedes también lo transversalicen en sus propuestas de enseñanza, para que vean la importancia de la lúdica en el nivel primario, la importancia de la recreación en el nivel primario y también de lo que significa, como bien dijo la profe, de la innovación educativa al servicio, digamos, de lo que es la actualización permanente, ¿no? Ahí volvió la querida profe. Estábamos haciendo con los estudiantes un poco una síntesis reflexiva acerca de la importancia de seguir pensando en la comunicación y el marketing, porque como bien decíamos recién, el conocimiento en sí mismo no tiene una carga ideológica o política. Todo tiene que ver cómo se aplica y con el uso que se hace de ella en una dimensión humana, en este caso pedagógica, escolar, para el bien del desarrollo de los proyectos educativos, ¿no? Entonces, como para también la profe ponerla en contexto. Así que, profe, no sé si usted quiera cerrar con algunas palabras. Yo quería decir gracias por la clase, muy interesante, muy, digamos, útil para seguir pensándonos como educadores en el marco de las organizaciones e instituciones creativas
Y decirles esto, que la clase que viene seguimos pensando en la innovación, la creatividad, la recreación. Ya vamos a estar informando, en el caso que no haya ninguna novedad sobre paro y demás, la modalidad del dictado de la clase siguiente. Y bueno, espero que hayan disfrutado. Muchísimas gracias, profe Analia, por la impecable propuesta que nos ha compartido hoy. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, pedirles primero disculpas porque justo me vinieron a tocar la puerta, fui a atender y cuando volví se me había ido internet. Así que entró todo como en colapso. Pero bueno, gracias, profesor, por sus palabras. Creo que el cierre, como usted dijo, es justo la idea que intentaba transmitirles. Esto de que a mí también me costó hablar de marketing educativo, porque cuando yo aplico las técnicas del marketing, generalmente son para organizaciones privadas o empresas. Y cuando lo llevo a la educación, yo también estoy construida desde otro lugar, desde otro espacio. Justamente estos otros autores que hablan de la comunicación como la relación y el diálogo y la participación, y me cuesta mucho entrelazar estos enfoques, pero creo que es importante conocerlos, es importante porque además la escuela no puede estar afuera de un entorno y de una realidad que nos atraviesa, y el marketing está en todas partes. Entonces la escuela tiene que tener sus criterios, de acuerdo, basados en los conocimientos y las experiencias, y de ahí también comunicar y que la familia, la comunidad y los públicos sepan cuáles son sus criterios y que siempre la comunicación esté como estandarte antes de no comunicar por miedo a. No sé si me explico. Y con eso ya cerrar y dejarlos porque ya son las 8:20, agradecerles que estuvieron hasta el final y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, saben que me pueden escribir a través del campus. Les voy a dejar las diapositivas y también les voy a dejar ese juego interactivo que está muy bueno para que lo hagan y vean qué tan predecibles son ustedes para la inteligencia artificial y cuánto nos puede como saber qué vamos a hacer antes de hacerlo a través de los algoritmos. No se asusten, pero es para que ustedes también conozcan. Muchas gracias, profe. Ojalá. Buenas noches. Le subimos la grabación más tarde. Perfecto. Nos estamos viendo, gracias. Chao, profe. Continuamos en lucha, no se olviden. Bye, bye.